8:18 de la mañana estamos de vuelta, agradecidos con todos ustedes que están conectados con la señal de BPI TV y nos hacen llegar sus saludos desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Chile. Ya tengo los comentarios más adelante, los estaremos compartiendo. A esta hora vamos a conectar en vivo con nuestra compañera Gabriela Peroso, que ya está lista para presentarnos sus perspectivas periodísticas sobre temas que son noticias, que están en el tapete, como es el caso de este segundo debate republicano, que algunos han calificado como un verdadero fuego cruzado. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí. Ya vi que te saludaron hasta en portugués, así que me encanta que BPI TV es en todos los rincones del mundo y que haya tanta sintonía desde no solo América, sino también desde Europa. Si Así bien es. hay unos que lo califican como fuego cruzado, yo creo que el fuego cruzado se dio más por la desesperación de cada uno de ellos de hacerse de notar, de tratar de tener un momento relevante que se convirtiera en viral. Incluso lo vi de alguna manera desordenado, habían demasiadas interrupciones y yo podría decir que este es un debate que ha pasado sin pena ni gloria, porque no ha influido de manera determinante en los votantes republicanos. Recordemos que estamos hablando de unas primarias en donde se escoge al candidato de oposición de este país, en este caso para el 2024, y es una elección atípica porque hay un gran precandidato que lleva mucha ventaja en las encuestas y luego una cantidad de candidatos que se van disputando siempre el segundo lugar. Y aquí, al final, incluso vimos varios videos, varias entrevistas que hicieron en varios estados del país preguntándole a los republicanos, ¿escogiste ahora a alguien por quién votar? ¿Cambiaste de parecer a partir de que viste este debate? Y al final te ponían esta cara y decían, bueno, realmente no. Podría destacar la actuación del senador Tim Scott. En el primer debate había estado muy gris, prácticamente no se había hecho notar. Varios medios de comunicación han resaltado que fue un poco más agresivo, un poco más asertivo. Se metió directamente con Vivek Ramaswamy, que no tuvo esa gran noche como la primera vez. Ya no había esa sorpresa. Yo creo que los candidatos de alguna manera lo habían tenido como uno más ahí del montón y él se hizo con toda la atención en ese primer debate, pero para este segundo se prepararon e investigaron incluso sobre su figura y sacaron, por ejemplo, el tema de que sus empresas, recuerden que él es un empresario y un emprendedor, habían tenido relaciones directas con China. Él dice, bueno, eso fue el principio, pero él tuvo que corregir y tratar de defenderse y obviamente no tuvo esa misma luz que tuvo al principio. Ahí vemos la imagen de Mike Pence prácticamente desdibujado, también el otro gobernador que prácticamente llegó en la raya, el exgobernador Chris Christie, hablando un poco de lo que fueron sus políticas, nuevamente metiéndose con Donald Trump, hablando de que ahora lo va a llamar el pato Donald y una cantidad de cosas que él siempre diseña para estar en los medios y que parte de esos extractos del debate luzcan muy bien y él esa parte la sabe hacer muy bien, pero no conecta con los electores. Ese es el punto fundamental. Nikki Haley, a mí, de las candidatas, me parece que tiene solidez, que da soluciones, que da ideas, que da respuestas reales. Ron DeSantis también las da, pero sigo sintiendo que las hace de manera ensayadas, no tiene respuestas ágiles, rápidas, inteligentes. Incluso se dice que por largos periodos de tiempo prácticamente no se vio la figura de Ron DeSantis. Así que si bien puedes decir que uno u otro brilló un poquito más, ninguno brilló como para mover esas agujas para un lado y para otro. Y aquí el tema fundamental es que los dos candidatos a esas presidenciales son Joe Biden y Donald Trump. Parece que nadie se les acerca ni de cerca, pero en un país en donde no quieren ni a uno ni a otro, porque cuando vas a las encuestas, si bien son los favoritos porque son los que están allí, al final la gente dice, yo quisiera una tercera alternativa en ambos partidos políticos. Así que estamos frente a una crisis. Este tipo de debates podría dar alternativas de nuevas caras. Hay quienes piden debates del lado demócrata, pero si pasa exactamente lo mismo, quedaríamos en esta indefinición de quién debería ser el candidato presidencial.
Vamos a ver cómo se mueven las encuestas, pero no creo que sea significativo el impacto que puede tener este debate en la política estadounidense. Tengo mucho que preguntar. Por un lado, los analistas políticos dicen que el debate se concentró en dos temas, en las críticas por la ausencia del expresidente Donald Trump y en lo que consideran ellos como unas malas políticas en materia de economía por parte del presidente Joe Biden. Quisiera conocer tu opinión si verdaderamente no fue aprovechado el debate para mostrar ideas claras al país que pudiesen conquistar el voto de los indecisos. Mira, das en el clavo, Marjorie, porque si tú enumeras todos los problemas que existen en esta nación, también lo habían dibujado de manera precisa esos moderadores. Ellos siguieron identificando problemas y no nos llevamos una solución, una propuesta, una idea. Y los votantes quieren soluciones e ideas. Entonces, oías a los analistas demócratas decir, Joe Biden ganó el debate porque al final todo giró en torno a sus políticas y esta gente no ofrece soluciones. Simplemente identifica los problemas del país que vienen rodando por décadas. Cuando lo ves desde ese punto de vista, de alguna manera el Partido Republicano de cierta manera perdió terreno. Y con respecto a lo de Donald Trump, me llama la atención porque ellos, y ya se ha plasmado en las encuestas, cada vez que atacan directamente a Donald Trump son mucho más agresivos, se meten con el tema de que si no lo perdonarían, se meten con el tema de las acusaciones, eso les pesa en las encuestas. La gente, si bien quisiera, algunos quieren votar por Donald Trump y otros no, como que no quieren que se metan con él, porque sienten que entonces el Partido Republicano está traicionándolos porque ellos suenan como los demócratas. Y cuando lo ves desde este punto de vista, yo creo que ellos se llevaron esta recomendación al escenario y simplemente criticaron a Donald Trump con respecto a su ausencia en el debate. Y ellos necesitan desesperadamente que esté en el debate porque al final el debate no tiene sentido. Todos los medios lo que dicen es, ajá, muy bien, qué lindo el debate, pero ¿de qué sirve si estás disputándote un segundo lugar que no hace nada? Incluso Donald Trump no nombró a nadie por nombre en lo que fue su discurso que dio ese día. Él decidió ir a los trabajadores industriales que están en huelga, no los nombró y dijo que casi que ninguno de ellos iba a ser vicepresidente, sino que quizás se estaban disputando alguna de las secretarías, que sería para los venezolanos los ministerios, para que formaran parte de su gabinete. Ellos, si hubiese estado Donald Trump, la audiencia y la atención se centraría muchísimo más en este debate y es esa preocupación, pero al final no se atreven a meterse demasiado con Donald Trump. Ahora, ¿qué se puede leer de eso que hizo Donald Trump? Que para muchos analistas ha sido una política bien asertiva en medio de su campaña de ir con los trabajadores automotrices en medio de toda esta tensión y esta discusión y decirle al partido como que no me hace falta tu apoyo, cuento con el apoyo de la gente. Sí, al final quizás él no se está metiendo directamente con el partido como tal, sino que simplemente dice, yo estoy muy fuerte en las encuestas, las dos últimas semanas varias encuestadoras lo han colocado hasta 10 puntos por encima de Joe Biden. Eso venían empatados y lo hemos venido diciendo en los últimos meses. Ahora empieza a haber una diferencia por parte de él. Entonces no es que es un desprecio al partido, sino que simplemente dice, ¿por qué voy a debatir si realmente el candidato natural soy yo? Y al final el gap es tan grande, la diferencia en las encuestas es tan grande con los demás, que tú puedes tener esa posición de ganador. Ojo, falta un año para las elecciones, Marjorie. Él se puede dar el lujo de faltar a los 5 primeros debates, ir a los 3 o 4 que se hagan cuando además este número se ponga más pequeño, porque también luce a gallinero y te imaginas a esos 7 enfocándose en Donald Trump, sería complicado. Adicionalmente, él como ya fue presidente, tiene muchos hilos por donde agarrarlo y por donde criticarlo y por donde decir esto lo prometiste y no lo cumpliste. Los demás no han sido presidentes, solo Pence que fue vicepresidente y formó parte de su administración. Eso es fácil de atacar. Entonces, yo creo que su estrategia para sí mismo es acertada, tiene tiempo para seguir faltando y luego aparecer. Sin embargo, ellos tratan de apuntalar que él es irresponsable, que lo tienen que escuchar y que él tiene que venir a defender su récord. Creo que no lo hacen porque extrañen a Donald Trump,
porque además podría ser contraproducente para ellos, porque Trump en los debates se hace y se crece, pero quisieran que él estuviera allí para que realmente el debate significara eso. Leía uno de los artículos de Infobae y decían que sin la presencia de Donald Trump simplemente era como una pelea de niños, nada más por encima de lo que realmente es un debate hacia la presidencia de Estados Unidos. Gaby, vamos a hacer ahora la transición a otro tema que es también de importancia para los venezolanos y tiene que ver en este caso con Citgo. Desde el punto de vista legal, ¿entrará o no en este proceso de subasta? ¿Y qué significa esto para Venezuela? Si bien esto es un proceso bien complicado que tiene muchísimas aristas legales y puntos en la historia. Quería traer este tema al análisis el día de hoy porque el Financial Times publicó un artículo escrito por Francisco Rodríguez y en donde prácticamente ya él afirmaba que Citgo estaba perdido. Decía, ¿por qué se perdió Citgo? Y hay varios puntos allí que destacar, tanto de este artículo como de otras reuniones que pude sostener con expertos en la materia, con personas que se han relacionado con todo este tema de las políticas. Recuerda que esto ha tenido relación también directa con la política estadounidense, con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro. En este artículo prácticamente dibujan una subasta y un embargo completo a Citgo de manera inminente. Y lo que me dicen esos expertos es que ese embargo aún no es inminente. Hace aproximadamente 5 meses dijeron que efectivamente iban a avanzar todos los procesos de embargo y las demandas. Y se había fijado que entre octubre y noviembre ese proceso comenzara. Puede comenzar a finales de octubre, principios de noviembre, el llamado a subasta con una cantidad de diligencias, presentación de ofertas, llamado a las partes, identificación de los actores, o sea, hay miles de cosas. Y esto mínimo podría finalizar en junio del 2024 o se podría llevar el 2024 completo. Y adicionalmente hay una cantidad de medidas que se pueden tomar, que se han venido tomando para tratar de detener esto. A mí lo que me llamaba la atención del artículo es que prácticamente colocan la culpa con culpas iguales o cargas iguales entre lo que es el gobierno interino, lo que fue el gobierno interino, el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez y la política de sanciones. Y hablando con varios actores y varias personas, quería rescatar un poco la explicación que ellos me daban. Dicen que el punto fundamental del por qué llegamos a este punto de posibilidad de embargo, porque como nuevamente dije, no es inminente, fue un cambio en la política de Estados Unidos con respecto a este punto. Durante la política de máxima presión, y oíamos a Elliot Abrams y a varios actores estadounidenses, siempre se había dicho que Citgo era fundamental para la transición democrática del país. Estamos hablando de la 7ª refinería de Estados Unidos. Imagínate el tamaño que tiene esta empresa, que sus ganancias cuando está bien operada son muy fructíferas y darían mucho beneficio y dinero a los venezolanos. Sin embargo, esa política siempre estuvieron diciendo, siempre protegiendo que si lo de los bonos 2020, haciendo protecciones de Crystalex, que es una de los primeros acreedores de esas personas que quiere cobrar su deuda, se había venido protegiendo por parte de Estados Unidos. Pero a principios de este año, algunos cambios, algunos papeles que se intercambiaron en el Departamento del Tesoro cambiaron la jugada con respecto a esto y permitieron que el proceso avanzara, porque antes ni siquiera podían haber nuevas demandas, ni posibilidades de embargos, ni ofertas para la adquisición de Citgo por las deudas. Eso cambió y obviamente esa protección ya no está así. Cuando tú googleas, dice, Citgo va a seguir protegida hasta octubre de los bonos 2020, que es otro tipo de demandas, pero no de la deuda original. Entonces, me preocupa mucho porque en estos artículos que escriben en materia internacional, prácticamente quitan completamente la responsabilidad que tiene Hugo Chávez y Nicolás Maduro en lo que fue regalar Citgo, que era la empresa internacional más importante de nuestro país. Aquí siempre hay que tener en cuenta que quien expropió
y quien abusó de eso y quien adicionalmente ha utilizado Citgo para hipotecar, para endeudar más al país, fueron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Luego el gobierno interino tuvo por un periodo específico de tiempo el control de la empresa, pero sin maniobrabilidad financiera. Y hablan de que, bueno, que el gobierno interino no negoció un pago de la deuda, pero ellos al final tampoco tenían la posibilidad, y se reconoce en ese artículo del Financial Times, de operar financieramente para pagar la deuda. Los venezolanos siempre tenemos que tener presente que esa hipoteca la hicieron además en momentos en donde había bonanza económica en Venezuela. Sin embargo, ellos decidieron endeudarse más para robar más dinero y para hipotecar el futuro de los venezolanos. Ellos prácticamente regalaron de a pedacitos Citgo. Esto ha estado protegido por el gobierno de Estados Unidos por mucho tiempo. Ahora está medianamente desprotegido, pero si pasaran todos esos juicios y esos embargos y se lograra una oferta final para liquidar la empresa, la perderíamos los venezolanos. Estados Unidos vuelve a hacer la salvedad que ellos tendrían que otorgar una licencia para que eso se ejecute. Es decir, Citgo no está perdido, estamos en una situación bien delicada por la irresponsabilidad de este régimen de endeudar y de regalar todas las ganancias de los venezolanos, y existe esa protección por parte de Estados Unidos. No sé si se quedó tan claro, Marjorie, Sí, sí, porque sí, tiene quedó 8 claro. aristas más, pero quería dejarlo por sentado que todavía no todo está perdido, como lo plantea el Financial Times en este artículo. No, es complicado el tema, pero quedó claro. Mientras que se decide qué va a pasar con Citgo, hay otro tema que genera preocupación y es la cantidad de migrantes que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. De hecho, ACNUR dice que ya raya los 8 millones de venezolanos en el mundo que han estado migrando. Yo quiero que hables acerca de esta situación. Sí, los números son increíbles y los estuve viendo durante la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no había tenido el detenimiento de compararlo. Nuevamente, Naciones Unidas, ACNUR forma parte de esto, sería la máxima instancia para contabilizar a los migrantes en el mundo, reafirma que la mayor crisis humanitaria y de refugiados o de migrantes es de Venezuela. Sirios en el mundo, 5.2 millones de sirios. Ucranianos, conocemos muy bien el conflicto que existe actualmente en Ucrania, pero solo se han ido 6 millones 100 mil y tantos. Venezolanos, 7.7 millones. Y como tú apuntas, ACNUR dice que esto ya está rayando en los 8 millones de venezolanos. Lo doloroso aquí es que como no sé, la naturaleza de nuestro conflicto es distinto, viene alargado en el tiempo, no sé todavía cuál es la justificación. No tenemos el apoyo humanitario que deberíamos tener del mundo entero, porque estamos hablando de estos números increíbles. Y me llamaba la atención que luego de la aprobación del TPS, varios medios de comunicación norteamericanos pusieron el acento en el tema de Venezuela y revelaron otras cifras. Varios medios estadounidenses, NBC, CBS, CNN, estuvieron hablando de que están cruzando al menos 2.000 venezolanos al día la frontera entre México y Estados Unidos que tú señalabas. Hablaban incluso que al día de ayer o a esta semana se esperaba la llegada de 10.000 migrantes más que van caminando desde Colombia, Panamá y los demás países para llegar a México y luego venir hasta acá. Hacían la comparación de que ahora están llegando 2.000 al día, antes eran alrededor de 713 antes del mes de agosto. Y hablando de las cifras del Darién, hablaban, por ejemplo, solo del mes de agosto, habían cruzado 82.000 migrantes de todas las nacionalidades, pero el 77% de esos 82.000 eran venezolanos. O sea, de cada 10, 7 eran venezolanos cruzando el Darién y ellos entonces van a seguir llegando acá. Son cifras bastante significativas que tenemos que tener en cuenta.
bueno, y que siguen revelando la desesperación del venezolano. Cuando tú ves esas cifras, Marjorie, te preguntas, ¿Venezuela se arregló? ¿Dónde está la burbuja? ¿Dónde está todo lo que dicen? Realmente no. Incluso ahí empiezas a pensar, ¿le tienen fe a las primarias? ¿Le tienen fe a unas verdaderas elecciones libres y justas en el 2024? ¿O simplemente no? ¿Qué va a pasar si esas primarias no se ejecutan o si esas elecciones se alargan o se adelantan para sorprender a la oposición? Luego de esas elecciones y que Maduro ahora cobre legitimidad, va a haber aún más migrantes. ¿De cuántas personas podríamos estar hablando? Realmente es muy preocupante y ojalá las naciones del mundo pudieran tener ese concierto para decir, oye, así como estamos ayudando a Siria, a Ucrania, vamos a hacer un fondo, vamos a hacer algo especial para que los venezolanos no sigan teniendo que abandonar su país. Sí, están hablando aquí en nuestro canal de YouTube. Yo no creo en más nada hasta que no salgan. Cuidado. Bueno, están hablando de la situación política del país y dice, son más, Jorge Víctor Greco nos escribe, son más de 10 millones los desplazados. Ingrid Torres dice, tienen que ver la cantidad de venezolanos en Ecuador que vienen de Perú y Chile caminando hacia Colombia para irse por la selva. Es muy triste todo lo que está pasando. Bueno, son los comentarios que nos hacen ustedes a través de YouTube. Gracias de antemano. Quisiera que habláramos acerca de esa situación. Dicen que los dos países más buscados para emigrar por parte de los venezolanos son España en Europa y Estados Unidos. Y hablan acerca del colapso de los servicios públicos en México. Unas imágenes que se me quedaron grabadas de una venezolana con cartones en la espalda tratando de pasar un cerco de alambre púa con su hija para poder acceder a la frontera de este lado, en territorio estadounidense. Ya para finalizar, el mensaje final de cómo las autoridades han abordado el tema migratorio. Bueno, la manera de abordarlo, bueno, ha sido muy polarizada aquí en Estados Unidos, como tú lo sabes, Marjorie. Por un lado, los republicanos están diciendo hay que poner atención a la llegada masiva de migrantes. Esta semana están reportando en los medios de comunicación 11,000 personas diarias. No existe una nación en el mundo que pueda soportar ese flujo migratorio tan grande. Han habido caos específicos en Nueva York, en Filadelfia, en Boston o en otros lugares de Massachusetts, y la preocupación está allí. Entonces, por un lado vemos algunas autoridades que dicen, por lo menos vamos a ponerle orden a la frontera mientras resolvemos el tema legal de los migrantes aquí, y por otro lado vemos las políticas e incluso las declaraciones que dan algunas autoridades en donde prácticamente le dicen a los migrantes que los van a recibir, que se necesita mano de obra. Ese era uno de los puntos fundamentales que estaba aquí en el debate, Marjorie. Ellos dicen que vengan miles de migrantes, necesitamos 5 millones más, pero que sean de manera organizada y legal. Y Estados Unidos tiene herramientas para hacerlo. Lo hace actualmente con los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, otorgándoles 30,000 puestos para que vengan a trabajar de manera segura, de manera legal a Estados Unidos. Lo que pasa es que el número se queda corto. Los venezolanos bajó el influjo cuando se dio este anuncio, y eso te da cuenta de que los venezolanos lo quieren hacer bien y no quieren pasar por la frontera, pero cuando empieza ese número a crecer, crecer, crecer y el procesamiento no se da abasto, nuevamente los venezolanos dicen, no voy a seguir esperando el parol, voy a venirme. Esas son realidades que están aquí. Creo que en el Congreso tienen que atenderlo. Sin embargo, ahorita están con todo el tema del presupuesto, podría venir un shutdown, y no creo que ninguno de los dos partidos esté comprometido a una verdadera reforma migratoria. Van a seguir tomando algunas medidas de reunificación familiar y todo eso. México está desesperado, pidió reuniones urgentes con Estados Unidos porque tampoco se da abasto con esa llegada, porque esos 11,000 que pasan diarios para acá, seguramente hay 11,000 que están ahí en México, y como tú dices, colapsan todos los servicios públicos, cambian las escuelas, o sea, hay muchas cosas que implican esta migración cuando se hace de manera masiva y desordenada. Entonces, México está preocupado ahí en el debate, y luego entonces lo criticaban de militarizar la frontera. Ya esas son otro tipo de medidas que no sabemos qué van a pasar y que además México no comparte. Entonces, no sabemos si
cambie la política migratoria con un nuevo presidente o sencillamente van a seguir recibiendo de manera masiva a la gente, pero tienen que ponerle un parado a la frontera mientras se resuelve el tema de los papeles aquí, porque lo han dicho, necesitan papeles para poder trabajar y que no los tengan que mantener cada una de las ciudades. Así es, bueno, ya Donald Trump ha adelantado que tendría una política más agresiva en materia migratoria. Gracias, Sí, Gaby, por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia tus perspectivas periodísticas. Feliz día. feliz día para todos. Era nuestra compañera Gabriela Peroso compartiendo como cada jueves su visión sobre temas que son noticia. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.